Bueno, vamos a hablar de los cuadriláteros. En primer lugar, decir que un cuadrilátero, como dice la palabra, es una figura plana. Plana quiere decir que está dibujada en el papel, no tiene relieve, no tiene 3 dimensiones, solo tiene 2 dimensiones. Y como indica su palabra misma, tiene 4 lados. Cuadrilátero, 4 lados. Alguno puede pensar, bueno, pues entonces los triángulos, los triángulos tenían 3 ángulos interiores. Los triángulos se podrían haber llamado triláteros, pues también se podrían haber llamado triláteros, pero no ha sido así el caso, y los triángulos se les llama por ángulos, triángulos, 3 ángulos, y los cuadriláteros se llaman por los lados, 4 lados. Y vamos a ver la descripción de las clases de cuadriláteros que hay, antes de empezar con los ejercicios de resolución de cuadriláteros. En primer lugar tenemos el cuadrado, aquí lo tenemos, conocido por todos. Vamos a decir algunas cositas de él. Pues diremos que los 4 lados son iguales, de la misma medida. Ahí tenemos 4 lados de la misma longitud. Y ahora vamos a describir, a dibujar las 2 diagonales del cuadrado. La primera y la segunda. Sobre los lados del cuadrado vemos que están en ángulo recto. Hay un ángulo de 90 grados entre ellos, entre un lado y el siguiente, 90 grados, entre ese y el siguiente 90 grados y entre ese y el siguiente 90 grados. Y vemos que las 2 diagonales también son perpendiculares entre sí, hay 90 grados. Ahí tenemos el símbolo de los 90 grados. Y además las 2 diagonales se cortan en su punto medio. Es decir, que una de ellas va a ser la mediatriz de la otra. Acordaos de la mediatriz de un segmento, que era la recta perpendicular al segmento y que lo dividía en 2 partes iguales. Esto nos va a servir para determinar, resolver algunos problemas de cuadrados. Las 2 diagonales son iguales y una es la mediatriz de la otra y se cortan bajo ángulo de 90 grados en su punto medio. Esas son las características del cuadrado. Vamos a pasar ahora al rombo. ¿Por qué nos saltamos el rectángulo? Pues porque el rombo, ahora veréis que el rombo sale de un cuadrado. Por eso quiero explicarlo a continuación. Es algo que nunca se dice, nunca se ha dicho así. Pero yo os lo digo así para que lo sepáis. Vamos a verlo. Aquí tenemos de nuevo el cuadrado y para obtener un rombo, pues vamos a imaginar que este cuadrado está hecho con 4 maderitas cogidas con tornillos. Un tornillo aquí, otro y otro, 4 tornillos. Y entonces ese cuadrado está articulado, lo podemos plegar. Lo podemos plegar. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que al plegarlo sale el rombo. Vamos a hacerlo. Ahí está, hemos plegado ese cuadrado y vemos que los vértices A y C se han acercado y los vértices D y B se han alejado. Hay más distancia entre ellos que antes, es decir, una de las diagonales se ha alargado y la otra diagonal se ha acortado. Lógico, al plegar ese cuadrado. Y ahora vamos a trazar las 2 diagonales a ver qué pasa con ellas. Ahí las tenemos, las 2 diagonales D y D' siguen siendo perpendiculares y entre sí y se siguen cortando en su punto medio. Por lo tanto, una de ellas sigue siendo la mediatriz de la otra y viceversa. Esta también es la mediatriz de esta. Y vemos que, a diferencia del cuadrado, la única diferencia es que los lados entre sí ya no forman 90 grados y las diagonales ya no son de la misma longitud, sino que una se ha alargado y la otra se ha acortado. Pero siguen teniendo esa condición de perpendicularidad y de ser la mediatriz una de la otra. Bien, luego ya sabemos de dónde sale el rombo. Espero que no se os olvide explicado de esta forma. Vamos con el siguiente cuadrilátero. El siguiente va a ser el rectángulo. Vamos a dibujarlo y a ver sus características.
Bueno, antes de ello se me olvidaba decir que claro, si el rombo sale del cuadrado, quiere decir que sus lados también son iguales. Los 4 lados del rombo son de la misma longitud, ¿eh? L, L, L y L. ¿Vale? Ahora sí, vamos a pasar ya al rectángulo. El rectángulo, la diferencia con el cuadrado, la primera de ellas que podemos ver es que 2 de los lados son iguales entre sí, pero diferentes de los otros 2, que a su vez son iguales entre sí. Sigue manteniendo, lo mismo que el cuadrado, la perpendicularidad entre sus lados. Este lado es perpendicular a este perpendicular a este y este perpendicular a este. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y los lados podemos decir que son iguales 2 a 2. Es decir, estos dos son iguales entre sí y estos dos son iguales entre sí. Y además, lo mismo que el cuadrado, son paralelos entre sí 2 a 2. Estos dos paralelos entre sí y estos dos paralelos entre sí. Ahí los tenemos, el lado A que se repite y el lado B que se repite. Vamos a ver ahora qué pasa con las diagonales. Vamos a trazar la diagonal AC y la DB. Ahí tenemos las diagonales y lo que vemos es que ya no se cortan bajo un ángulo de 90 grados, una no es la perpendicular, no está perpendicular respecto de la otra, pero sí que se siguen cortando en su punto medio, lo mismo que pasaba en el cuadrado. Ahora lo que tenemos en las diagonales es el ángulo mayor, que es este o este de arriba, el ángulo mayor que determinan las diagonales, o el ángulo menor, que es este o este, que son iguales, que determinan las diagonales. Pero lo que sí que sabemos es que las dos diagonales son de la misma longitud, D es igual a D', y se cortan en su punto medio, bajo cualquier ángulo, el que sea. Esas son las características del rectángulo. Y ahora vamos al siguiente cuadrilátero, que va a ser el romboide. ¿Por qué el romboide? Pues porque lo mismo que pasaba entre el cuadrado y el rombo, pasa lo mismo entre el rectángulo y el romboide. Es decir, que si yo ahora me imagino este rectángulo articulado en las 4 esquinas, lo podré plegar y me va a salir el romboide. Vamos a verlo aquí a la derecha, lo mismo que hemos hecho antes. Aquí tenemos como antes el rectángulo y ahora vamos a plegarlo, vamos a acercar los vértices AC entre sí y se van a alejar los vértices DB entre sí. Con lo cual esta diagonal se va a alargar y esta se va a acortar. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos ya este rectángulo plegado y se me ha transformado en el romboide. Ahora vamos a trazarle las dos diagonales a ver qué es lo que ocurre. Las dos diagonales, lo que podemos observar es que se siguen cortando en su punto medio y tampoco bajo un ángulo de 90 grados. Sigue siendo un ángulo cualquiera, el ángulo mayor, que son estos dos iguales, y el ángulo menor entre las diagonales, que son estos dos. Lo mismo que pasaba aquí. Pero se siguen cortando, como digo, en su punto medio, en la mitad. Y ahora una de ellas es de mayor longitud que la otra. Al contrario que pasaba en el rectángulo, que las dos eran de la misma longitud. Aquí no. Una vez que hemos plegado ese rectángulo, nos sale el romboide con esas características. Una de las diagonales se ha alargado y la otra se ha acortado. Los lados siguen siendo iguales 2 a 2 y además paralelos 2 a 2. Es decir, este y este, estos dos paralelos entre sí, y este, esos dos paralelos entre sí. Son iguales y paralelos entre sí. 2 a 2. Vamos a colocar los nombres. Ahí está. Y nada más que decir ya del romboide. Ya sabemos todas sus características y de dónde sale. Espero que nunca ya se os olvide. Del cuadrado sale el rombo plegándolo y del rectángulo sale el romboide plegándolo. Por lo tanto, las características en cuanto a lados sigue siendo la misma, es decir, la magnitud de los lados. Vamos al siguiente cuadrilátero y el siguiente es el trapecio. Los diferentes tipos de trapecio que hay
salen de los diferentes tipos de triángulos que hay. Los triángulos ya los vimos, las clases de triángulos ya las vimos hace varios vídeos. Pues ahora vamos a ver cómo a partir de ellos salen los trapecios. Ahí tenemos los diferentes tipos de triángulos que vimos. El triángulo escaleno, cada lado mide una cosa. Triángulo isósceles, en el cual dos lados miden igual y el otro es desigual. Y el vértice C está en la mediatriz del lado AB. Acordémonos de aquello. El triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales y los tres ángulos interiores también iguales. Y el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. Dos catetos y un ángulo recto. Bien, pues ahora vamos a ver cómo salen los trapecios. Y vamos a obtener el trapecio escaleno, el trapecio isósceles, el trapecio equilátero y el trapecio rectángulo. Bien, para obtener los trapecios, lo único que tenemos que hacer es cortar uno de los vértices de estos triángulos, en este caso voy a cortar el vértice C, con una recta paralela a la base sobre la que se apoya. Y vamos a obtener los diferentes tipos. Es evidente que si este triángulo escaleno hubiera estado apoyado sobre el lado AC, el trapecio saldría al cortar el vértice B mediante una recta paralela al lado de apoyo, al CA. Vamos a trazar esa recta. Veis que he trazado 4 de ellas por donde he querido, a la altura que he querido, pero siempre paralela a la base de apoyo. Y ahora vamos a trazar el trapecio que me ha quedado. Ahí tenemos los 4 trapecios. El trapecio escaleno, ¿qué le ocurre? Pues al igual que en el... Bueno, primero, todos los trapecios tienen una característica igual para ellos, y es que van a tener dos lados paralelos entre sí. Dos lados paralelos entre sí. Este de arriba y el de abajo, el de arriba y el de abajo. ¿Veis que siempre son paralelos entre sí? A esos dos lados se le llama base mayor y base menor. Base mayor, base menor. Y siempre van a ser paralelas entre sí. Esa es la única característica, digamos, que tienen en común. Ahora, lo mismo que le pasaba al triángulo escaleno, que cada lado medía una cosa, pues aquí en el trapecio escaleno, cada lado mide una cosa. Y el ángulo que forman estos dos lados es diferente del que forman estos dos, diferente del que forman estos dos y diferente del que forman estos dos. Y la longitud de este, de este, de este y de este son diferentes entre sí. Cada uno mide una cosa. En el trapecio isósceles, ¿qué le ocurre? Pues que mantiene la característica que tenía, una de las características que tenía, bueno, dos de las que tenía el triángulo isósceles, y es que si nosotros le trazamos la mediatriz a la base, si le trazamos la mediatriz a la base, esa mediatriz también va a ser la mediatriz de la base menor. La mediatriz del segmento AB será también la mediatriz del segmento DC. La mediatriz va a pasar por el punto medio de AB y por el punto medio de DC. Y esto nos va a servir a la hora de resolver algunos problemas de trapecios isósceles. También mantiene, como en el triángulo isósceles, que este ángulo de aquí, en el vértice A, es igual que el ángulo en el vértice B. Y, por lo tanto, el ángulo en el vértice D es igual que el ángulo en el vértice C. Y este lado de aquí de la izquierda es exactamente de la misma longitud que el lado de la derecha. Esas son todas sus características. En el trapecio equilátero, ¿qué le pasa? Pues, si os fijáis, sale igual que el trapecio isósceles. Tiene las mismas características. La mediatriz al segmento A es la mediatriz del segmento DC y pasa por su punto medio, por el punto medio de AB y por el punto medio de DC. Y este lado de la izquierda es igual que el lado de la derecha. Lo mismo, las mismas características que el trapecio isósceles tiene el trapecio equilátero. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el trapecio equilátero no existe. No existe como tal. Entonces lo vamos a quitar. Lo he puesto para que veáis cómo salen de los triángulos, y que tenemos de las mismas clases que los triángulos. Pero como vemos que es lo mismo el trapecio equilátero que el trapecio isósceles, pues no podemos decir que no existe el trapecio equilátero, porque es un trapecio isósceles. Entonces este nos lo vamos a borrar y reordenamos las figuras.
Ahí los tenemos. Y ahora nos queda el triángulo. Del triángulo rectángulo sale el trapecio rectángulo. ¿Y el trapecio rectángulo qué le ocurre? Pues que tiene dos lados perpendiculares entre sí, que es la base y uno de los que van hacia arriba. En este caso es el AD, no es el BC, ¿vale? Podría haber sido al revés, no hay ningún problema. Entonces tienen dos lados perpendiculares entre sí. El tercer lado, es decir, la base menor, también es perpendicular a este lado. Es decir, que tiene este perpendicular a este y este perpendicular a este. Y el otro, pues que tiene la inclinación que sea. Sigue manteniendo las dos bases paralelas entre sí, base mayor, base menor. Bien, pero tiene esa condición de perpendicularidad por salir de un triángulo rectángulo. Entonces este es el trapecio rectángulo, con un ángulo recto, que luego sé que realmente son dos ángulos rectos, por el paralelismo de las dos bases. Bien, ahora vamos a ver en ellos qué ocurre con las diagonales. Vamos a hacerlas, a ver qué pasa con las diagonales. Empezamos con el trapecio escaleno, una diagonal de A a C y otra de D a B. Y lo que vemos es que las dos diagonales no guardan entre sí ninguna relación. Aquí, bueno, más o menos, pero por la posición del triángulo parece que esto fuese en 90 grados, pero no lo es. Es decir, puede ser casualidad que salga, pero no. Es decir, las diagonales se cortan en cualquier punto, ya no es en el punto medio, sino que se cortan en cualquier punto y bajo un ángulo diferente, el que sea. Puede ser 30, 35, 40, 60, pueden ser 90, pueden ser cualquier ángulo. ¿Vale? Vamos a ver las de este. Tampoco se cortan en su punto medio y tampoco bajo un ángulo de 90 grados, pero sí que ocurre una cosa, y es que el punto de corte de las diagonales pasará por la mediatriz de la base mayor y base menor. ¿Ves? La mediatriz de la base mayor y base menor pasa por el punto de corte de las dos diagonales. Y además las dos diagonales son de la misma longitud. Aquí sí, en el trapecio escaleno no, cada una era de una longitud, pero en el isósceles las dos son de la misma longitud. Vamos a ir poniéndole nombres a las diagonales. Ahí están. Y ahora, ¿qué le pasa a las diagonales del trapecio rectángulo? Vamos a ver. Pues a estas diagonales le pasa lo mismo que a las del trapecio escaleno. Se cortan en cualquier punto entre ellas, sin ángulo de 90 grados, y son de diferente longitud entre ellas. Vamos a poner el nombre. Ahí están. Bueno, pues esas son las características de dónde salen y cuáles son las características de los trapecios, los diferentes tipos de trapecio que tenemos. Trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. ¿Vale? Ahora vamos a por el siguiente y último cuadrilátero, que es el más irregular de todos. En él no se cumple ninguna condición entre ninguno de sus lados, ni de diagonales, ni nada. Y ese cuadrilátero es el trapezoide. Vamos a verlo. Ahí tenemos al trapezoide. Y como vemos es totalmente irregular. El cuadrilátero más irregular que hay. Y con este ya terminamos. Vemos que cada lado mide una cosa, no hay ángulos ni relación de ángulos entre ellos, ni de mediatrices, ni nada, absolutamente ninguna relación. Es, digamos, el cuadrilátero más caótico que hay, totalmente irregular. Bien, y si le trazamos las dos diagonales, vamos a verlas, vemos que no guardan ninguna relación especial entre ellas, ni se cortan en el punto medio, ni bajo un ángulo de 90 grados, ni son de la misma longitud, nada de nada. Hombre, podrían llegar a ser de la misma longitud según la forma del cuadrilátero, pero vamos, no, normalmente no. ¿De acuerdo? Bien, voy a poner el nombre a los diagonales. Siempre acordaros que siempre hay que ponerle el nombre a todo lo imprescindible, necesario y que sea parte de la figura y de la construcción que estamos haciendo. Pues bien, aquí está, y con esto ya hemos terminado la clasificación de los cuadriláteros. Ahora, en el siguiente vídeo ya empezaremos a resolver algunos ejercicios de cuadriláteros. No todos, porque hay muchos, se pueden presentar tantos ejercicios como... Bueno, tantos no, pero... Bueno, sí, tantos como problemas de matemáticas se pueden presentar.
es resolver ejercicios tanto de triángulos como de cuadriláteros. Es lo mismo que resolver ejercicios de matemáticas, exactamente igual. Te dan unos datos y tienes que llegar a una solución, exactamente lo mismo, pero de forma gráfica, no de forma numérica. Bien, pues hasta aquí ya está la explicación sobre la clasificación de los cuadriláteros. Con ello, ejercicio terminado.